Así de que ahora pues, una vez más, Dios le bendiga, voy a tratar de, una vez más, de compartir la palabra con ustedes. Para mí es una bendición, es un privilegio, es algo, ¿verdad?, que a Dios le place, voy a decir así. Y yo pues cada vez yo siento esto es una oportunidad para compartir la palabra del Señor. Así de que en este día yo le voy a pedir que por favor usted abra su Biblia, aleluya, y lo vamos a hacer en Primera de Pedro, en el capítulo 4, gloria al Señor, y vamos a leer de ahí para empezar el 1 y el 2, y vamos a considerar, ¿verdad?, la madurez del cristiano. Bendito sea el Señor. Así de que vamos a estar escudriñando la Escritura en Primera de Pedro 4, 1 y 2. En reverencia a la palabra, usted se va a poner en sus pies y cuando todo lo tengamos, ¿verdad?, lo tenemos, lo encontramos, por favor me dice un amén para empezar. Bueno, gloria al Señor. La palabra de Dios siempre se lee en honra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, Primera de Pedro 4, 1 y 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Oramos. Padre, gracias. Una vez más yo te doy por la oportunidad que me das de poder traer esta palabra. Así como has ministrado mi vida, así te pido, Señor, que ministres a cada corazón presente, que cada corazón pueda abrirse y que puedan usar, Señor, como humanos que somos, su inteligencia. Que no cierren su corazón, Padre, sino que sea abierto. Padre, ¿por qué? Porque tú quieres que nosotros no muramos, sino que vivamos, que aprendamos, que crezcamos y que maduremos. Padre, no considerando, Señor, si esto es de hombres, porque la palabra de Dios fue inspirada por tu Espíritu, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Gracias yo te doy, Señor, porque nadie puede contradecir tu palabra. Es un libro tan antiguo, pero nunca pasa de ser vigente. Cada día está actual. No como los otros libros, Padre, que alguien escribe, estos pasan a la historia, pero tu palabra sigue hacia adelante, cumpliéndose de lo que ella dice. Padre, gracias. Gracias, Señor. No te pido que me apartes, humildemente, sencillamente te pido que uses este cuerpo para que puedas tú usarlo para compartir la palabra con tu pueblo. Padre, nos vamos a sentar a la mesa. Sé que tú nos vas a servir, porque tu palabra para nosotros es comida, es un pan que nutre nuestras entrañas, nuestra alma. Padre, gracias. Gracias por quien tú eres. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Trataré, ¿verdad?, de considerar esto. Fíjese bien. La madurez. Aleluya. Y cuando yo estudiaba esto, cuando lo leía, fíjese bien, es Pedro. Pedro, iglesia, fue uno de los discípulos o apóstoles que anduvo con Jesús. Y
¿Y cómo es que Pedro, andando con él, ¿verdad?, no pudo entender en una forma, vamos a decir así, completa, las cosas espirituales durante él estuvo los 3 años y medio con Jesús? Ahora, ¿cuándo es que Pedro viene a comprender las cosas en realidad como Dios quería que él las entendiera? Oh Señor, eso fue lo que a mí me agarró la atención. Porque a veces creemos, ¿verdad?, que porque eran los apóstoles, bueno, lo sabían todo o eran muy espirituales. Pero fíjese que no. Vamos a considerar, mire, Pedro ya después, ¿cuándo después? Después de la resurrección. Pedro consideró los sufrimientos de Jesús, sea en la carne o en el cuerpo. Empezó a meditar, empezó a pensar aquel hombre. Consideremos, ¿verdad?, nosotros aquí, donde nos rescató el Señor y lo que tuvo que pagar por nosotros. Y eso es lo que Pedro está tratando de que uno entienda. Lo que él padeció por causa del pecado. Y el hombre es tan ingrato que no considera lo que Jesús tuvo que pagar por el pecado. Y el hombre sigue su camino. Sigue considerando su vida. Mas no sabe que su caminar, el fin, si usted no camina el camino de Cristo, la Biblia dice que ese camino es camino de muerte. Mire, ahí mismo, le voy a dar unos versículos antes de entrar como introducción. Fíjese bien en esto. Allí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en esos versículos 18 y 19, mire, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y nosotros sabemos lo que es eso, pero el que no conoce de Cristo sigue viviendo en esa vana manera de vivir. La cual dice, recibisteis de vuestros padres. Porque si usted no nació en cuna cristiana, usted viene siguiendo tradiciones. Así se lo digo, porque yo lo seguía. De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué es lo que está hecho de oro y plata? Hay tantas cosas. Entonces, nosotros no fuimos comprados con oro y plata. Nosotros no fuimos enseñados. Fíjese, pero dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que él padeció. Hacia adelantito, le voy a dar otros versículos como introducción, se lo dije. Voy a leer 2:21. En el 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No vino a dejar un ejemplo. Le voy a leer hasta el 25. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
alguien que nunca conoció pecado tuvo que pagar el precio del pecado. ¿Quién cuando le maldecían, usted sabe lo que pasó Jesucristo? ¿Cuántas cosas no le hicieron? ¿Cuántas palabras, usaron en contra de él? ¿Quién cuando le maldecían, lo injuriaban, en otra palabra, le hacían tanta cosa, lo maldecían? No respondía con maldición. Un hombre carnal, conforme tú le hables, conforme tú lo ofendas, así también te va a ofender. Por eso es que es importante saber con quién nos unimos. Cuando padecía, dice, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso era el Señor. Esto fue lo que él padeció. Siendo él justo, iglesia, cargó el pecado de la injusticia. Él lo cargó. 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. La experiencia personal de Pedro. En el tiempo de su arresto, ahí es donde yo quiero que usted comprenda. Fíjese bien, Pedro, ¿qué hizo Pedro cuando iban a arrestar a Jesús? Decidió lo primero defenderlo, cortándole la oreja al soldado romano. Pedro allí, ese golpe de espada, digo yo que no iba para la oreja, iba para cortarle la cabeza. Pero le falló por un pelito, como dicen, y le cortó la oreja. Ese es un hombre natural. Un hombre que no piensa en las cosas espirituales. El hombre natural así es. ¿Qué más podemos considerar antes de que Pedro llegase a conocer lo espiritual? La falta de madurez en una persona lo llega a cometer errores. Por eso debemos de nosotros considerar que si usted es cristiano, debe de hablar, debe de actuar, debe de vivir, debe de moverse, debe de trabajar como lo que usted es. Así de que la falta de madurez en aquel hombre, y era un apóstol, un discípulo, también lo hizo negarlo. Yo nunca voy a negar, podemos decir. ¿Qué tal si con tus acciones ya lo estás negando? Su falta de firmeza lo hizo alejarse y esconderse. Pedro ahora puede explicarnos a nosotros, voy a ponerlo así, la identidad de un cristiano maduro. Aquí yo entro. Mire, ¿cómo nos identificamos como creyentes maduros con los sufrimientos de Cristo? Qué tremendo. ¿Cómo usted ahora? ¿Cómo usted digiere? ¿Cómo usted piensa? ¿Qué es lo que le viene a la mente?
La madurez espiritual hace que se aprecie o se entiendan más los sufrimientos, o sea, lo que Cristo tuvo que pasar y pagar. Puesto que Él padeció el castigo del pecado, óigame, por causa de nosotros, por causa de usted. Y si usted dirá en su mente, ¿y yo qué culpa tengo? Mire, tal vez usted y yo no tuvimos culpa, pero recuerde que venimos de la primera pareja de Adán y Eva, y ellos cometieron el error. Y por causa de esto, todos, si usted dice yo no tomo, yo no fumo, yo no ando peleando, yo no aquí, yo no allá, y usted se cree que porque usted es un hombre bien, no sé cómo usar la palabra, porque la palabra bueno, dice la Escritura que ninguno es bueno, el único bueno es Dios. Así de que no sé si usted es un hombre muy sano, pero quiero decirte que usted ha nacido bajo el pecado original. La salvación no se gana por obras, ni por conducta. La salvación se gana poniéndole fe al Hijo de Dios. Escucha. Él pagó por el castigo que a nosotros nos pertenecía. Lo pagó en su carne. Él decidió cargar el castigo de nuestra paz. Toda persona que no acepta a Cristo está enemistado con el Padre. Así se lo digo. Enemistado. Él cargó. Él decidió. Y eso lo puede encontrar usted en Isaías 53:5. Que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Pablo también, ¿verdad? Nos da de su sentir sobre Cristo. Yo aquí ya le estoy hablando un poquito de Pedro. Pero ahora vamos a ver un poco de Pablo. Pablo, un hombre que temeroso. Pero vamos a ver qué fue o qué es lo que Pablo pudo encontrar a través de su madurez, su conocimiento. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a ver esto. Voy a ir allí en Gálatas. Voy a ir para que usted se dé cuenta un poquito de lo que ahí está. En Gálatas, en el capítulo 2, mire lo que dice. Esto está bonito. Aprende uno, iglesia. Así de que abre tu corazón, es lo único que te pido. Gálatas 2. Le voy a leer del 19 al 21, lo último. Mire, porque yo, dice, por la ley soy muerto. Un hombre que hemos aprendido que era irreprensible en la ley. Soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y ese famoso versículo dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, ¿ok? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dice, me amó y se entregó. Esto
Pablo no lo pudo entender antes y era un conocedor de la ley. Tremendo. Escucha, iglesia. Alguien un maestro como lo era Pablo, lo vino a entender hasta después. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo él. ¿Ha llegado a entender usted de que el Señor se entregó por usted? Y el último dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, dice, murió Cristo. Esto es bueno de poder entenderlo o asimilarlo, digerirlo en el espíritu. Él pudo entender que morir con o por Cristo lo llevaría un día a vivir donde Él está. Por eso es que Él no tenía temor. No tenía. Si Pablo hubiese tenido temor, él hubiese dejado de predicar de hacía mucho tiempo, cuando él estuvo en el tiempo de la predicación que él hizo. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre es el que más ha sufrido de todos los discípulos. No se compara. A pesar que él no fue un discípulo, un apóstol, no se compara lo que él vivió. Hay muchos que sufrimos más que otros. ¿Por qué? Porque cuando usted ha entendido quién es Dios o qué es Jesucristo en su vida, a usted no le importa lo que usted tenga que vivir o tenga que pasar. Usted sigue firme y hacia adelante. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabía usted? Pero aquel que nomás llega un poquito de la tormenta, no, si es así, aquí me quedo. Así no. Queremos servir a Dios, pero no queremos sufrir. Queremos los beneficios de Dios, pero no quiero el sacrificio. Es imposible. Si usted quiere el beneficio, tiene también que querer el sacrificio. Aleluya. Aleluya. Qué bonito. Mire, Romanos 6:8. Dice así su palabra, mire. Tremendo, dice. Y si morimos, esto es lo que él así pensaba. ¿Cómo pensaba Pablo? Y los ponía a todos. Él no decía, ¿y si me muero? No, aquí él lo ponía en plural y bueno, pues. ¿Y si morimos? Qué bonito es esto, ¿no? Él no se ponía solito, él los ponía a todos. Y si morimos, dice, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta era la fe de Pablo. ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo te sientes tú? Porque esto debe de tenerle a uno una seguridad. ¿Cuántas veces usted me ha escuchado decir que yo estoy listo? Y si alguna vez usted piensa, lo que pasa es que no le ha llegado, yo quisiera que llegara. Créame. Yo le he dicho a mi amada que Dios no lo permita, pero considerando, si un día llegase yo a tener una enfermedad que necesitara tantas operaciones, quimioterapias y todo eso, yo no se la voy a aceptar. Me voy a aferrar a mi fe. Y si Dios me necesita más aquí, me va a sanar. Y si Dios ya no me necesita más acá, me va a llevar. Aleluya. ¿Y qué es mejor?
¿Estar en este cuerpo o estar en la presencia de Dios? Ahí se lo dejo a usted. Porque si usted le tiene miedo, entonces, usted dice, me agarro el cuerpo. Pero si sabe, si ha digerido, si ha entendido lo que es estar en la presencia de Dios, entonces que se quede el cuerpo. Ahí te lo dejo, tierra, cómetelo. ¿Sí? Yo se lo digo, hermano. Así se lo digo. Mire, así de que ese hombre estaba decidido. Tenemos que considerar, ¿verdad?, las experiencias de aquellos que llegaron a tener tanta madurez espiritual. O sea, tanto conocimiento. ¿Para qué? Necesitamos aprender. Cristo, hermano, triunfó en la cruz y nos dio su victoria. Pero muchos la cuestionamos. Muchos no la agarramos como debe de ser. Porque si usted y yo la agarráramos, óigame, seríamos una iglesia bien unida, muy poderosa en palabras y en hechos, mirando milagros. Aleluya. Pero como no estamos todos unidos, ahí es donde entra el detalle. La iglesia primitiva vio milagros. ¿Pero por qué? Porque estaban, mire, uno. ¡Qué tremendo! Por causa de sus sufrimientos, el tiempo, fíjese bien, que nos resta para vivir, pensemos que hay que vivir para Él, si caminamos firmes. Hacer su voluntad debe de ser, lo voy a poner así, nuestra prioridad. Aleluya, gloria a Dios. Voy a entrar al otro, mire. ¿Cómo mira el mundo a los creyentes maduros? ¿Cómo lo miran a ustedes en su firmeza, en su fe? ¿Qué es lo que te dicen? Aleluya. Aquí es donde tenemos que considerar a veces, y muchos, por la crítica de afuera, deciden caminar en secreto. Deciden no crecer, no madurar. Mire, voy de regreso. Ahí a Primera de Pedro. Mire esto. Leímos el 1 y el 2, ahora le voy a leer, mire, del 3 en adelante. Fíjese lo que dice. El 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada, y es bien directo, nos habla a nosotros, dice a los gentiles, andando, ay Señor, en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjese bien, este es el mundo, una persona que camina en el mundo, camina en la carne, y puede ser cristiano y puede andar todavía en esto. Pero mire lo que dice el 4. A estos, como lo miran a uno, lo miran a usted, me miran a mí, a estos les parece cosa extraña. Que vosotros no corráis con ellos. O sea, que no hagas lo que ellos hacen. Y yo, como caminé el mundo, conozco lo que ellos hacen. Usted, tal vez algunos de ustedes también. Entonces, no nos sorprende
en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué importa? A Pablo, a él le hicieron muchas veces daño. Es al único que le dieron 40 azotes menos uno, los mismos azotes que le dieron a Cristo. ¿Sabe? Él pasó hambres, desnudeces, él pasó necesidades. ¿Cuánta cosa él no pasó? Por causa de lo que él vivió y pasó, es por eso que él está ese versículo tan conocido por todos. Pero a veces nada más lo decimos, pero no nos damos cuenta el por qué Pablo tuvo que escribir ese versículo, que es Filipenses 4:13. Él pudo decir todo lo he pasado, todo lo he soportado, todo lo he vivido, porque Cristo me ha fortalecido. ¿Se da cuenta? Ay, hermanos, Pablo, qué tremendo. Pero mire lo que dice el 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿Quién es el que está preparado para juzgar? ¿Yo? ¿Usted? ¿Usted o yo? No. Es el Señor. Yo no soy nadie para juzgarlo a usted. Absolutamente nadie. Yo no lo puedo juzgar. Yo no lo puedo condenar. Porque el que murió por sus pecados se llama Jesús. Él es el único que un día lo va a juzgar y lo va a condenar, tanto a usted y a mí. Y dice, a los vivos y a los muertos. No se escapa nadie. ¿Por qué? Por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Cómo es que Pablo pudo considerar esto? Que el evangelio, fíjese bien, fue o ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Cómo? ¿Cómo está esto? ¿El evangelio ya le fue predicado a los muertos? Pues yo le digo a usted que sí. ¿En qué tiempo, hermano? Cuando Jesús estuvo en la tumba, Él bajó a la sepultura, o sea, donde estaban los muertos que habían muerto sin creer que el Mesías tenía que venir. Esto es hermoso. No los dejó allí, bueno, ustedes como nunca creyeron y ahí, no, Él llegó y les dijo, yo soy. Qué bonito. Muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Iglesia, ¿qué es lo que piensan de usted? Nunca dejes que el pensamiento o lo que diga a la persona te haga a ti claudicar en quien tú has creído. No dejes. Hay una diferencia en el que cree y el que no cree. Tú como conocedor de la palabra tienes base para hablarle de la fe, pero el que no cree, ¿qué es lo que tiene él para decirte yo no creo? Lo único que te puede decir, yo no creo porque son hipócritas. Yo no creo porque son mentirosos. Yo no creo porque... Y le ponen un montón de cosas.
Una cosa yo decirte, no pongas tu mirada en los hipócritas, pon tu mirada en Cristo Jesús. Aleluya. Mira, ellos miran lo que quedó en el pasado. El pasado. Y lo que hicimos en el pasado. ¿Quién es el único que te recuerda tu pasado? Ese pasado negro, ese pasado donde había tanta debilidad, hicimos tantas cosas vergonzosas. Ellos no creen que lo que hacen es vergonzoso. Pero nosotros ahora que conocemos, sabemos que eso era una vergüenza. Las lascivias es pecado. Concupiscencias es cosas del pecado. Embriagueces son cosas de la carne. Pecado. Ahora, ¿por qué era? Cuando seguíamos los deseos del yo o de la carne. ¿Y en dónde dice eso? Ahí está en la Escritura. Mire, voy a ir a Efesios para que usted se dé cuenta. A mí me gusta considerar la Escritura. Efesios 2, capítulo 2, y le voy a leer el versículo 3. 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo del pasado. En los deseos de nuestra carne, en el deseo del yo, del hombre carnal o del hombre natural, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ay, Señor, ¿lo quieren entender ellos? No. Ellos siguen diciendo, yo soy hijo de mamá y de papá. No se equivocan, no se dan cuenta, se equivocan porque tanto mamá y papá y usted que es hijo de ellos están bajo la ira, así no está Dios en ellos. Así de fácil, así de sencillo. Hijos de ira, lo mismo que los demás, dice. Qué bonito. Fíjese bien. Así de que por lo tanto, como dice la Escritura, lo pasado es pasado. ¿Qué dice la Escritura? Segunda de Corintios 5:17, de modo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas pasaron. He aquí dice, todas son hechas nuevas. ¿Lo comprenden ellos? No. Oh, te has hecho muy santulón. Solo te faltan las alas. Eso es lo que le dicen a uno. ¿Será posible eso? No, hermano. Dios cambia cuando el corazón se abre y se rinde. Pero si tú no abres el corazón y no te rindes a Él, ¿cómo te va a cambiar Dios? ¿Cómo vas a conocer de Dios si cierras la puerta? Dios toca, Él es muy caballero, toca. Y el que abre la puerta del corazón, Él entra y come cena contigo. ¿Te das cuenta lo que es eso? Pero la gente no lo logra entender. Y ese es el gran error que el ser humano puede cometer. Mire, pero muchos son los que no pueden comprenderlo, este cambio. ¿Cómo mi hermano Julano Etal pudo cambiar si yo lo conozco? Piensan que el cambio es muy extraño y no lo creen. Le han lavado el coco, como dice, cerebro, cabeza. Mire,
Yo quiero decirle que si el Señor, a mí hablando en lo personal, me ha lavado el cerebro, quiero decirle que hizo un buen trabajo. Porque ahora puedo ver el mundo y puedo ver lo que es de Dios. Lo puedo distinguir. Antes que no me había lavado el cerebro, yo no distinguía eso. Pero ahora, gracias a que Él me lavó y me sacó toda la inmundicia que tenía aquí adentro, ahora yo puedo ver y entender las cosas diferentes. Deja que el Señor te lave el cerebro. Todo tu ser. Aleluya. Mira, santo es el Señor. Ese cambio. Hablan muy mal debido a que escogimos hacer el bien. El mundo ve que algo nos alumbra, pero ellos deciden seguir en las tinieblas. Es necesario madurar, es necesario crecer, es necesario aprender. Pero nosotros, dice, tenemos que seguir adelante, teniendo paciencia. Porque un día escúcheme, y ahí es donde va a ser, tal vez ya será muy tarde, pero la Biblia dice que viene un día donde todas las rodillas se van a doblar. Donde toda lengua va a confesar. Si todavía es a tiempo, no lo sé, pero el tiempo de salvación es este. Es este, hermanos. Porque el tiempo del Señor se acerca. El día del Señor se aproxima. Y tú que estás considerando, bueno, ¿cuándo o cómo? Óyeme, no consideres que el tiempo es tuyo para poder considerar que Dios te tiene que esperar a ti, sino piensa en que es Dios el que te ha buscado, porque Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Aleluya. Mira, nosotros tenemos que seguir adelante. Un día estaremos con el Señor, porque el fin de todas las cosas es hacer la voluntad de Dios y estar velando en oración. Así lo dice su palabra. En el 4:7 de Primera de Pedro, mire, dice en el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, ser pues listos, ser pues atentos, ser pues diligentes, velad en oración. Eso es lo que la palabra dice. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el fin se acerca. Ay, hermano, de qué tanto tiempo que dicen que el fin se acerca y no llega. Iglesia, hoy más que nunca tienes que ver las sazones. Lamentablemente, el que no conoce de la Escritura no se da cuenta que las sazones de todo lo que se está viviendo alrededor del mundo nos está hablando. Y son como esos warnings. Hey, ponle atención, ponle atención. Como dice en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué tremendo, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. Y entro a mi último punto. Yo ya voy a terminar. Mire. ¿Cómo nos podemos identificar como creyentes maduros?
entre nosotros mismos o entre aquellos. Mire, fíjese bien en esto. Le voy a leer un poquito. El 8, fíjese lo que dice. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor. Fíjese bien. ¿Qué es algo ferviente? Algo intenso, algo fuerte, algo bien mucho. Ferviente amor, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Fíjese, tenemos que tener amor y paciencia como creyente maduro. Considerar que es el amor de Dios el que nos une. Por eso es que uno no puede juzgar a nadie ni obligarlo. Porque ¿de qué me sirve a mí obligarte a ti? No trabaja así Dios. Dios trabaja con la voluntad del hombre, con la voluntad del corazón. Y este amor tiene que ser ferviente, intenso, que no sea de ese que cualquier cosa que le hagan, ya se molestó, ya se disgustó, ya quedó resentido. Ese no es el amor de Dios. Ahora, ¿qué beneficio hay en amarnos así? Hace que se cubra multitud de pecados. Porque el error que cometa un hermano, una hermana en contra de uno no lo va a ver la ofensa, sino va a ver el amor de Dios. Y con el amor de Dios usted va a poder perdonar. O tal vez exhortarla, pero con amor. Gloria a Dios. Así que somos, ¿verdad? Haciendo esto, hermano, cubre multitud de pecados y nos convierte en mejores servidores para los unos y los otros. Así que hagamos de hecho, de palabra, lo que hagamos o demos, lo vamos a dar con gozo y alegría de corazón. Poder ministrar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que capacita para poder ministrar con su amor. Un creyente maduro, una de sus características es amor y paciencia. Que si te ofenden, que no te lastimen. Tal vez te podrás poner triste, pero que esa tristeza no llegue a hacerse un resentimiento. ¿Por qué? Porque cada cosa que a ti te den, digamos, como las palabras que salen como golpes de espada, óigame, usted tráigaselas al Señor. El Señor le va a sanar sus heridas y siempre va a vendar el corazón. ¿Sabía usted? Así de que yo te digo, la gracia de Dios es la que capacita para amar. Y Dios se glorifica cuando lo hacemos por amor a Él. Termino leyendo el resto. Dice el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, fíjese bien, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Ponte en tus pies. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Tenemos que crecer, madurar. Pero el conocimiento es el que te hace crecer y madurar. Tú no podrías, yo no podría. Podría decir que nadie podría madurar espiritualmente si no tiene conocimiento. Usted se dio cuenta cómo era Pedro antes que Jesús fuese a la cruz, fuera enterrado y resucitado. Usted se dio cuenta. La Biblia lo registra. ¿Qué clase de hombre era aquel? Pero después de la resurrección, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, pudo entender. Ya no le importó, ya no se escondió, ya no peleó, sino que decidió que así como Cristo había padecido y había llegado hasta el fin, ahora él estaba dispuesto a caminar como Cristo. Por eso es que Cristo es el mejor ejemplo para el cristiano. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias. Consideremos nuestra madurez espiritual. No la tome a la ligera, para poder considerar los sufrimientos de Cristo. Recordemos que el crecimiento espiritual es el que me va a mantener firme en todo lo que yo haga, en todo lo que yo enfrente en esta vida. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo, aleluya, es más que una persona que ha vencido. Padre, gracias. Gracias, Señor. Le he hablado a tu pueblo conforme tú me hablas a mí. Primeramente, Señor, a mí. Comparto lo que tú me pones a mí. Padre, gracias. No dejes, Padre, que ninguno de ellos, Señor, siga caminando en debilidad. No dejes que ninguno de ellos, Padre, pueda, Señor, desechar, sino al contrario, atesorar. Llegar a comprender, Señor, es llegar a poder ser uno, aquellas personas que aprecian lo que tú has dado. Padre, gracias. Este es tu pueblo, Señor. Son tuyos. Tú los compraste, los redimiste a precio de sangre. Permite, Señor, que su entendimiento espiritual sea abierto. Que tu palabra tenga cabida en ellos. Y que ellos puedan considerar que tú eres el único que los has hecho cambiar. El pasado ha sido borrado y perdonado. He aquí están ellos, Señor. Un nuevo hombre, un nuevo ser, porque tú has hecho nuevas las cosas en ellos. Padre, ahora, Señor, te pido que los guarde del mal, del peligro, de toda acechanza. Aclamo la sangre poderosa de Jesús. Que seas tus ángeles acampando alrededor de cada uno de ellos. Que seas un escudo alrededor nuestro. No dejes que ninguna enfermedad prospere en contra de la congregación de Nuevo Empezar. Aclamo la sangre de Cristo sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, Padre. Y sé que tú, Señor, los guardarás en el hueco de tu mano, porque de allí nadie los arrebatará. Padre,
Bendice la obra de sus manos. Bendice esos lugares donde ellos trabajan. Bendice, Padre, a esas compañías. Abre puertas de trabajo, que hayan más oportunidades para ellos, porque ellos son tus hijos. Y donde está un hijo tuyo trabajando, allí tiene que haber bendición. ¿Por qué? Porque la bendición tuya está donde está un hijo tuyo, uno que te cree, que refleja tu gracia, tu gloria en su rostro, que es temeroso y trabaja para ti, no para el hombre. Porque no trabajamos para el hombre, trabajamos para Dios. Y Dios se encargará siempre de ti. Padre, gracias. Ahora, Señor, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sabiendo que tú vas con nosotros. Señor, despídenos en tu paz, en tu amor y en tu santidad. Y el pueblo dice, amén. Saludado está despedido.